Muy buenos días otra vez a todos. Qué gusto verles. Vamos a continuar en nuestro estudio de el libro de Mateo. Hemos estado ya por un tiempo en el capítulo 18, del cual hemos aprendido muchas cosas, y hoy vamos a terminar, con la ayuda del Señor, el capítulo 18 del libro de Mateo. Si Dios nos permite, la próxima semana comenzaremos el capítulo 19, muy interesante. El capítulo 19 comienza hablando acerca del divorcio y vamos a estar aprendiendo, si Dios nos da vida, la próxima semana acerca de esto. Pero regresando a nuestro capítulo 18 de Mateo, hoy es la última predicación acerca de el tema tan importante que es aprendiendo a perdonar. Mateo 18 nos ha enseñado a través de los diferentes versículos que tiene acerca de muchas cosas. Hemos visto que al reino de los cielos debemos entrar como niños, debemos cuidarnos como niños, protegernos, ser disciplinados, pero también debemos perdonar como niños. Y el pasaje de Mateo 18 concluye con esta lección tan importante acerca de el perdón. Y creo que todos, al leer el capítulo de Mateo 18, y si me permite, versículo 21, que es la primera cita de esta mañana, creo que todos deberíamos escribir al margen de esta cita otra. Así que permítame leerles las dos para que podamos entrar en el tema. Cuando en el libro de Mateo, capítulo 18, Pedro se acerca en el versículo 21 y le dice al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esa es la primera cita de esta mañana, Mateo 18, 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Creo que cada uno de nosotros debería de poner al margen de esa escritura de Mateo 18, 21, esta otra, Efesios 4, 32, donde dice: antes sed benignos unos con otros. ¿Sabe lo que es benigno, cierto? Buenos. Y luego dice: misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué importante lección nos enseña Mateo 18 al cerrar el capítulo, al mostrarnos que todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a perdonarnos, porque debemos ser personas que reflejen el carácter de nuestro Señor. Y cuando leemos Mateo 18, 21, donde Pedro pregunta: bueno, si alguien viene y peca contra mí y me lastima, o me hace esto, o me hace el otro, ¿hasta cuántas veces debo yo perdonar a esta persona? Creo que todos deberíamos meditar en Efesios 4, 32, que dice que nosotros debemos ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un gran motivador para el perdón. Ya que Dios nos ha perdonado tanto, amados, debemos nosotros perdonar también a otros. Y ese es el propósito de la enseñanza del pasaje que vamos a estar aprendiendo esta mañana. Ahora, debemos reconocer que el perdonar en la carne es bien difícil. Porque cuando tú y yo andamos en la carne, nuestra carne dice: no lo perdones, que sufra, que se enseñe, que sufra la canalla, así como me hizo sufrir a mí. Y hasta nos gozamos de que le está yendo mal, que sí, y dale más, Señor, y enséñale más. Y hay un deseo ahí. Pero nuestro Señor en este pasaje nos va a ayudar a entender la importancia del perdón. Porque la falta de perdón, amados, divide familias. La falta de perdón divide la iglesia. Conozco hermanos que no se hablan por cierta cantidad de dinero, o por un terreno, o porque mamá quería más a uno, supuestamente,
Y conozco gente que por la falta de perdón ha roto una relación de años. Y dices, ¿cómo es posible que no se hablen, que no se amen si son familia? Nunca debe existir la falta de perdón en una iglesia porque rompe relaciones, rompe familias, rompe la unidad en la iglesia. Por eso cuando Pedro pregunta en el versículo 21 de ahí de Mateo 18, ¿con qué frecuencia si un hermano pecare contra mí le tengo que perdonar? Aprendimos que la respuesta del Señor Jesús es 70 veces 7. Y aprendimos que no se trata solamente de un número en sí, sino de una actitud, de no tener que andar con una libretita, ay, ya van 380, ya nada más te quedan tantas, sino más bien es una actitud. Significa una cantidad ilimitada, sin fin, de forma continua. También hemos aprendido en Mateo 18 que hay un efecto de la falta del perdón, o el perdonar, si usted quiere. Acompáñame a Mateo 6. Mateo 6, versículo 12, a donde el Señor, a través de la enseñanza de la oración, cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, Él les enseña el Padre Nuestro. Y ahí en Mateo 6, 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15 es todavía más fuerte, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el Señor dice, si no perdonas, no vas a recibir perdón. Y así, en Mateo 18, versículos 23 en adelante, aprendemos. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y ese es el ejemplo del perdón en esta parábola. Se habla a los discípulos y se nos advierte del pecado que es la falta del perdón. En el reino de gracia, donde Dios llama a los hombres a cuentas, Él llama a los hombres y les muestra cuál es su posición. Les enseña los privilegios que se le han dado, porque aprendimos que el hombre, en cierta forma, es un mayordomo que Dios ha puesto en la tierra y el Señor le ha dado tantas cosas, vida, salud, inteligencia, le ha hecho prosperar y le ha hecho tener tantas cosas, pero un día Dios llama a cuentas a los hombres para mostrarles lo que ellos están haciendo. Hay hombres, aprendimos, que rechazan cuando Dios los llama a cuentas y no entregan buenas cuentas y huyen y rechazan y postergan todo esto. Y hay hombres que vienen al arrepentimiento, dan cuentas del Señor, dicen, sí Señor, he estado muy mal. Como Pablo cuando va camino a Damasco y cae postrado y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? El otro ejemplo es el joven rico que aprenderemos después, que cuando el Señor lo llama, cuando él viene y dice, todo esto he hecho, y el Señor le da indicaciones, dice que él se fue triste y rechaza el entregar cuentas. Y aprendimos que Mateo aquí, este hombre que es llamado a cuentas, no es una rendición de cuentas total, no es como al final de los días a donde todos iremos a rendir cuentas. Esta es un ponte a cuentas, una rendición de cuentas que se hace de vez en vez. Y aprendimos que parece ser que este hombre es un siervo que tiene ciertos privilegios. Pudiera haber sido un sátrapa, un gobernador provincial,
Alguien que se le ha dado la responsabilidad de cierto terreno, de ver que los que están en ese terreno paguen sus impuestos y de venir y de entregar cuentas al rey. Pero aprendimos que este hombre se ha transado la lana. Se ha quedado con 10,000, dice ahí, que era una cantidad enorme. 10,000 talentos. Todo hombre, en cierto sentido, como le dije, es un administrador de lo que Dios le ha dado. Y cada hombre en cierto tiempo tendrá que ir a dar cuentas a Dios de su mayordomía. Y señalamos la semana pasada que este es un tiempo a donde Dios habla y viene este hombre y hay un quebrantamiento en este hombre porque reconoce que ha hecho mal. Y es el momento en que Dios llama a los hombres a dar cuentas de su vida para que reconozcan su maldad. Por eso es que Romanos capítulo 7, acompáñame allá. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Pablo escribe, Romanos 7, versículo 7 en adelante. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y dice el versículo 13, ¿eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte. Y eso, ahí va, desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se mostró que el pecado es terriblemente malo. Y entonces cuando el hombre es llamado a dar cuentas delante de Dios de vez en vez, el hombre cuando está delante de Dios se da cuenta de lo mal que ha procedido en su vida. Y aprendimos la semana pasada, y este es como solamente un repaso de lo que vamos a ver, una pequeña introducción, que a veces Dios utiliza desgracias en la vida de los hombres para traerlos a cuentas. Porque muchos, Dios les está llamando, les está diciendo, ven, hagamos cuentas, pongámonos a cuentas tú y yo, y muchos rehuyen y rehuyen y rehuyen y no quieren. Y entonces sucede algo en la vida, alguien se muere, pierdes un trabajo, algo sucede, una desgracia. Y entonces es cuando viene un quebrantamiento, entonces es cuando Pablo fue traído cara a cara con la realidad de la ley de Dios y condenado por su condición y llevado a ese Salvador, abraza al Salvador, abraza al Señor. Es un momento de rendición de cuentas. Y reitero, no es un momento definitivo, no es cuando te has muerto. Es aquí en vida, cuando Dios te está diciendo, hey, date cuenta de lo que estás haciendo. Es un momento de la misericordia de Dios que te trae a rendir cuentas para que seas quebrantado. Es por eso que Juan 16, versículo 8, dice, y esto es bien importante, amados. Por eso Juan escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo en Juan 16, 8, dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es hasta que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, convence a alguien, es que alguien viene en quebrantamiento y rinde su vida a Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que han estado en la iglesia por muchos años, que han vivido prácticamente toda su vida conociendo del Evangelio y sus vidas siguen exactamente igual de malvadas?
Porque hasta que no viene un convencimiento, un quebrantamiento de parte del Espíritu Santo en nuestra vida, es que entonces nosotros podemos empezar a caminar en lo que el Señor dice. Y aquí dice la Escritura que este rey llama a los hombres a cuentas y los lleva delante de él para tomarles cuentas. Y en ocasiones, a través de la predicación de la palabra, de la lectura de la Biblia, el testimonio de los cristianos, una combinación de cualquiera o todas estas, los hombres son enfrentados a la realidad del hecho de que tienen una deuda delante de Dios y son llevados a un momento de rendición. Tú te puedes acordar el día en que tú fuiste, no sé a dónde, no sé en qué iglesia, no sé en qué momento, pero tú te acuerdas del momento cuando Dios habló a tu corazón y tú tomaste una decisión basado en el convencimiento del Espíritu Santo para rendir tu vida a Dios. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo decidí, dije, ya estuvo, ya basta de todo lo que he estado haciendo y viviendo. Señor, quiero abrazar tu verdad, quiero vivir realmente lo que tú quieres para mi vida. Momento donde el Espíritu está convenciendo, está atrayendo a tu vida una rendición de cuentas. Dice el versículo 24 de Mateo 18, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y el término aquí de 10,000 talentos, lo aprendimos, es una suma incalculable, una cantidad imposible de pagar, una cantidad ilimitada. Y aprendimos que este hombre no tiene los recursos. Es traído delante de Dios, es expuesto, es condenado por una deuda impagable, es una millonada en español, si usted quiere. Y por cierto, dijimos que la deuda es el pecado, que no hay nada que la pueda pagar, es impagable, incontable. Y Mateo 18:25 dice, a este, como no pudo pagar, no tiene con qué pagar. Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y así es el hombre frente a Dios, expuesto a su pecado. La palabra de Dios, amados, es un espejo que cuando tú te ves en él, te das cuenta de tu condición. La palabra de Dios es a donde tú te confrontas y te das cuenta de la condición que tú tienes. Este hombre se da cuenta que no tiene los recursos para pagar, es algo que no puede alcanzar. Por lo que el rey dice que se le vendiese a él, a su esposa, a sus hijos, todo lo que posee. Y aún así, vendiendo todo, no podría pagar. Ahora, esta es una costumbre pagana. Es algo que se hacía en aquel tiempo, en el mundo, para compensar la deuda. Y el principio es claro. Los hombres son llevados ante un Dios santo y tienen que dar cuenta de la administración de su vida y la verdad que se les ha dado. Y van a ser condenados en ese punto porque tienen una deuda de pecado que no puede ser pagada. No tienen recursos para pagarla. Y Dios tiene el poder para entregarlos a una eternidad en el infierno, a donde pasarán la eternidad pagando, aunque no alcanzarán a pagarlo. Y esta es una verdad terrible, una pena terrible, pero es justo, porque la deuda es real. Este hombre ha defraudado al rey. Y entonces este hombre sigue el único camino que le queda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y vemos que aquí este hombre quebrantado es un hombre que está al borde del juicio y hace lo único que le queda: adorar, postrarse, reconocer. Le dice Señor y afirma la soberanía del rey sobre él. Y luego clama algo que dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré y te pagaré todo. Reconoce la deuda. No empieza a gritar, oye, pero eso es injusto. ¿Cómo es posible que se me trate de esta forma si yo? No. Él reconoce que lo que está a punto de suceder es algo justo.
No argumenta, no dice nada a su favor. Simplemente dice, por favor, ten paciencia y yo te lo pagaré. Y ahí vemos que este hombre no entiende realmente la magnitud de su pecado. Y yo creo sinceramente que ningún hombre puede entender la magnitud de su pecado hasta que Cristo se lo revele. Porque no es raro escuchar a alguien que en medio de una crisis venga al Señor y diga, Señor, te prometo que ahora sí voy a cambiar. No, de veritas, mira, de veritas, ahora sí, no, ahora, esta es la última, ahora sí, ya entendí, ahora sí ya entendí. Todos los hombres cuando estamos expuestos a un momento de crisis, de dificultad, tendemos a decir cosas como voy a cambiar, prometo que seré mejor, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí te voy a dar mi vida, voy a hacer todo lo que quieras. Es una reacción muy común en medio de cualquier desgracia. Somos dados a prometer cosas. Me acuerdo mucho de una prima que tengo que tenía dificultades porque la familia no quería al novio. Y entonces ella un día platicando conmigo me dijo, yo le prometí a Dios que si Él me permite casarme con este hombre, yo dejaré de fumar. Y dije, wow, qué gran promesa, ¿no? Y entonces, finalmente, después de años, se casa con ese novio. Bueno, no después de años, sino se casó a los 2 meses y después de muchos años es una fumadora a todo lo que hay. Y me acuerdo una vez que le dije, no que hiciste una promesa, ay, sí, pero, ay. Y así somos. Cuando estamos en medio de una situación, tendemos a prometer cosas que después no vamos a cumplir. Así es el hombre. Si tan solo me ayudares, yo haré cualquier cosa que desees. Y este hombre está diciendo, sé paciente y te lo pagaré todo. Porque no entiende la magnitud de su pecado, de su incapacidad para pagar. Pero hay una verdadera contrición, hay un verdadero dolor, un quebrantamiento. Y entonces aprendimos algo que es asombroso. Y este es el punto para iniciar nuestra predicación de esta mañana. Mateo 18:27. El Señor de aquel siervo, dígalo conmigo, movido a misericordia. Dice la Escritura, le soltó y le perdonó la deuda. Y ahí está la clave de toda la parábola. El hombre fue desatado. ¿Qué significa eso? Que se le dijo, está bien, no tienes ninguna responsabilidad de pagar esta deuda. Está bien, quedas librado de la deuda. No tendrás que ir al infierno. Y el hombre fue librado de la obligación. Y esa es la esencia de la salvación. El rey mismo absorbe la pérdida. Y eso es exactamente lo que pasó en la cruz con Cristo. Él en su propia carne llevó y pagó el precio del pecado tuyo y mío. Dios mismo pagó y asumió el costo que nunca podría ser pagado. Dios ve el quebrantamiento, amados, el arrepentimiento legítimo. Y da a aquel a quien necesita desesperadamente. Lo libra de cualquier responsabilidad de pagar la deuda y le perdona su pecado. Pero me acuerdo que la semana pasada también aprendimos que hay gente que en su soberbia, en su orgullo dice, perdóname, ya, ¿no? ¿Ya? ¿O qué quieres? ¿Ya? Y no hay una actitud de quebrantamiento, no hay una actitud de... Ahora, yo estoy hablando de eso con respecto al Señor, porque tú y yo delante de Dios, a Dios nadie lo engaña. Mucha gente puede decir, perdóname, pero no es sincera, pero a Dios nadie lo engaña. Ahora, este hombre ha recibido el perdón de su deuda. Y aquí empieza
la enseñanza de esta mañana, versículo 28. Pero saliendo, aquel siervo, ese mismo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Qué increíble y absurdo. Qué rápido se le ha olvidado a esta persona lo mucho que se le ha perdonado. Qué rápido se nos olvida la compasión con la que Dios te trata a ti y a mí cuando se trata de dar esa compasión a otras personas. Y la expresión halló a uno de sus consiervos parece indicar que fue en busca de esta persona. Ahora, ¿quién era? Era uno de sus consiervos, y eso significa que también es parte de las personas que sirven al mismo rey. Y eso significaría que es parte del mismo reino, de la misma familia, es semejante a Cristo, que están en comunión. Y entonces la parábola describe a un hermano cristiano que se encuentra a otro y no le quiere perdonar. La parábola parece ser que indica que este consiervo estaba por debajo de él, que pudieran estar trabajando bajo el mismo rey. Tal vez este consiervo era un recaudador puesto a su servicio, y lo que sucede aquí es absolutamente difícil de creer. Y haciendo de él, le ahogaba, como si lo tomase del cuello y le dijera: ¿qué te pasa? ¿Por qué no me has pagado? Págame lo que me debes. Ahora, he escuchado de algunas personas que dicen que esta no puede ser un cristiano. Pero si el hombre no es un verdadero cristiano, entonces la parábola en su contexto se rompe. Porque aquí está un hombre que fue totalmente perdonado, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Que salió y no perdonó. Ahora, si tú quitas el perdón inicial y no es legítimo, entonces él no fue realmente perdonado. Entonces la parábola no tiene sentido, se pierde por completo el significado. Porque no podemos esperar que él perdone si no se le perdonó. No esperamos que él actúe como actúa Dios si él no tiene a Dios en su vida. ¿Entiende lo que le digo? No esperamos que él haga lo que Dios hizo si él no conoce a ese Dios. Pero si el perdón fue genuino, entonces este hombre es un cristiano. Y esta parábola es del perdón y de la validez del perdón. Y vemos aquí un creyente que no perdona a otro. Y lo que hace la parábola tan poderosa, tan dramática, es que el tipo que fue realmente perdonado pone sus manos sobre el otro, sobre su consiervo, y lo empieza a ahogar y no lo perdona. Y usted puede pensar, este no puede ser un cristiano. Yo le pregunto, ¿usted cree que los cristianos tienen problemas para perdonar a otros? Claro que sí. Claro que sí. Si no, voltéese a ver. Así es, madrecita linda. Así es. Los cristianos luchamos con esto. ¿Alguien te debe dinero? ¿No te ha pagado? ¿Qué opinas de él? Oye, ¿tú conoces a fulano? Sí, ni te metas. Si yo te contara lo que a mí me hizo. No estás para saberlo, pero ya que preguntaste te voy a decir. No lo has ahogado con tus manos materiales.
pero en tu mente has deseado cosas para él que si lo dijeras te daría vergüenza que lo escucharan. ¿Tenemos problemas con la gente? Sí, incluso a veces aquí en la iglesia de Jesús. Alguien te dice algo que no te gustó, te hizo algo que no te agradó y entonces te la pasas evitándolo. Si él se sienta allá, tú te sientas acá. Si él se sienta acá, tú te sientas allá hasta el final para cuando termines, ¡pum!, te vas rápido. Para que nadie te hable, para que nadie te diga nada. Cada vez que ves a esa persona, algo en tu corazón brota. Ira, amargura, rencor, por algo que sucedió hace algún tiempo. Puede ser incluso años. Conozco gente que odia a gente de hace muchos años y ahí lo tienen. Debido a que no has podido dejar eso a un lado. Como cristianos no somos inmunes a esta situación. Hay gente en la iglesia ahorita mismo que son implacables con otros y que causan todo tipo de ansiedad, dolor, fricción, y son cristianos y no pueden perdonar, no quieren perdonar. La carne se eleva en busca de venganza y es lo que tienes aquí, un ejemplo perfecto de ello. Por eso Pablo le escribe a los Corintios, ahí en 1 Corintios 6:1, hay problemas en la iglesia de este tipo, ha habido siempre. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, ¿por qué cuando uno de ustedes tiene un pleito con alguien, se atreve a ir al tribunal de los que no son aprobados por Dios? ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Sabe qué significa eso? Hay problemas entre ustedes y andan buscando que alguien los resuelva. ¿Por qué no lo resuelven entre ustedes? ¿Sabe qué significa eso? Que siempre va a haber problemas entre nosotros. Sí, los cristianos guardamos rencor, retenemos el perdón. Algunos cristianos son amargados, están amargados. Tienen su cara así de, sí, y no me lo tiene que decir, yo lo sé. Muchos están así como que, sí. Y aquí lo tienes. Págame lo que me debes. No deberíamos estar sorprendidos de que este es un cristiano, es algo que pasa. Versículo 29 de Mateo 18, entonces su consiervo, ahí va, a este a quien está ahogando, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Suena familiar? Mismas palabras que él usó con el rey, del versículo 26. El tipo tiene el mismo discurso que este le dio al Señor. ¿Acaso no es lo mismo que tú rogaste cuando se te estaba declarando culpable por no poder pagar esa suma grande? Y rogabas al rey que te dejara, y ahora este hombre que te debe 100, lo estás estrangulando. Se postra y le dice, ten paciencia y te lo pagaré todo. Ahora, en comparación con los pecados hacia Dios, cometidos hacia Dios, que es impagable la deuda en la que incurrimos con otras personas es fácilmente pagable. Y aquí el punto es que cuando hemos recibido perdón, un perdón tan vasto, tan grande, tan amplio, ¿cómo podemos ser tan tacaños para no perdonar a otros? ¿Me entiende? Francamente tenemos que acostumbrarnos a perdonar porque lo vamos a necesitar, ¿cierto? Tarde o temprano. Y es posible que lo necesitemos de la misma persona a la que no queremos perdonar. Es inimaginable, pero los cristianos hacemos esto. Y es la razón por que las iglesias están divididas, por las que hay fricción. Tal vez alguien hace algo que no te gusta,
y eres incapaz de ir con el Señor y entregarlo y perdonar y abrazar a esa persona inmediatamente en amor. Ah, no, como te ofendió, como te hizo algo, lo guardas y te llenas de rencor, de amargura, de resentimiento y causas una división. Y eso destruye la familia de Dios. Es inimaginable, pero es más común de lo que nos gusta admitir. Y es posible que aún los mismos discípulos estuvieran batallando ellos mismos, porque entre ellos estaban discutiendo quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:30. Este hombre a quien se le rogaba que perdonara no quiso, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Imagínate, no tan solo no quiso perdonar, sino lo llevó a la cárcel, no tuvo compasión, ya se le había olvidado. Se le había olvidado lo mucho que se le había perdonado, lo mucho que le habían amado, cuánta misericordia había recibido. Y yo te voy a decir una cosa, si tú eres cristiano, nunca se te olvide cuánto Dios te ha perdonado, cuánta misericordia ha mostrado a tu vida y cuánto te ama. La próxima vez que alguien te ofenda, te haga algo, tú puedas llevar a cabo lo mismo en la vida de esa persona. Ese hombre debió haber dado misericordia, debió haber perdonado. Como le dije, los pecados que cometemos unos contra otros, comparado con lo que hemos ofendido al Señor, no es nada. Son monedas. Y Dios perdona. ¿Y qué es el hombre para no poder perdonar a otros? Estaba leyendo una reseña de un libro que escribió un hombre que se llama Girasoles. El libro se llama Girasoles y narra la historia de los tiempos de Alemania, en el tiempo de Hitler, en un hospital militar. Hay un hombre que se está muriendo. Está infectado, está muy mal y está a punto de morir. Y es un hombre, un soldado que tiene cierto rango y le dice al enfermero, a la persona que le cuida, necesito que me traigas un judío inmediatamente. El enfermero, sin entender por qué, va y busca entre los que están ahí un judío de los que son prisioneros y lo trae delante de este hombre que está a punto de morir y lo deja ahí y le dice, déjame con él. El soldado le dice, antes de morir tengo que hacer una confesión y necesito que escuches lo que te voy a decir. Hace algunos meses atrás recibimos órdenes de acribillar a una familia entera, matamos hombres, mujeres, niños, ancianos, y no quiero morirme con esta carga. Quiero que tú, en nombre de los judíos que asesinamos a sangre fría, me perdones. Agonizaba el hombre. Cuenta la narración que el hombre se quedó callado, se dio la media vuelta y se fue. Y el soldado murió. Y el autor del libro escribe y pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? Aquellas personas que leyeron el libro inmediatamente empezaron a escribir, yo no lo hubiera perdonado, ¿por qué habríamos de perdonarlos? Entonces negaríamos el holocausto y que se pudra en el infierno y tantas y tantas y tantas y tantas versiones. ¿Qué hubieras hecho tú? Leí de una mujer, de un hombre, una pareja de ancianos ya, que reciben la noticia por teléfono que su hija ha sido violada y asesinada y que el autor del crimen está ahora en la cárcel y está en tal lugar en California y ellos están en Chicago y entonces tienen que viajar 2,000 millas, tienen que atravesar el país y van a verlo. Una pareja de cristianos, cuando se entrevistan con él, le dicen, hemos venido en este viaje especial solamente para verte cara a cara y decirte que el amor de Cristo en nosotros nos demanda que te perdonemos. Y te perdonamos. Eso es fuerte.
Algunos de nosotros decimos, bueno, a mí que me digan lo que quieran, a mí que me hagan lo que quieran, pero que toquen a mis hijos, ahí sí no. ¿Qué haríamos nosotros? Cuando Dios nos manda que el perdón que hemos recibido nosotros tenemos que otorgarlo a otros. Tito, capítulo 3, versículo 2, dice, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En otras palabras, no trates a la gente como eras antes. Ahora eres diferente. Recuerda siempre lo que Cristo hizo por ti y de esa forma trata a los demás. Esa es la idea. Pero por desgracia la iglesia está llena, plagada de la falta de perdón, de amargura, de hostilidad, de discordia. ¿Se acuerda que el otro día le dije a todos los hombres, vámonos allá, ¿se acuerdan? Y que hablé con los hombres. Y si usted sabe, ay, ¿qué le dijeron? Y usted no sabe. Les dije que nos comportemos como verdaderos hombres de Dios. Y que nos perdonemos unos a otros las faltas que nos hemos hecho. Porque si no, no vamos a poder sobrevivir como iglesia. El no perdonar es ir en contra de nuestra nueva naturaleza. Porque si estás en el reino, debes mostrar misericordia. Debes mostrar perdón. Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, pero es que a mí me hicieron daño, yo tengo esta situación y me cuesta mucho. Tienes que ir con el Señor y ponerte a cuentas, pedirle perdón por tu falta de perdón y perdonar. Algunas personas batallan tanto y sufren tantas situaciones en su vida y no pueden ver la riqueza de su relación con Dios debido a que hay algo que obstruye. Y es hasta que tú perdonas que empieza a fluir la comunión. Mateo 18:31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, estos son otros consiervos que están viendo lo que está sucediendo con este hombre, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Viendo sus consiervos, otro grupo de cristianos, otros creyentes que estaban viendo lo que había sucedido. Ahora, si esta parábola fuese cierto, estos consiervos debieron haber hecho lo que dice Mateo 18 del 15 al 20, ir y disciplinar al hermano, decir, oye, estás pecando, tienes que perdonar, tienes que hacer esto en el Señor. Habrían ido y habrían contado a la iglesia y entonces si no entiende, entonces habría que exponerlo a los demás y si no entiende, entonces habría que decirle, entonces sal de en medio de nosotros. Tratar de lograr que este hombre perdonara y tratar de que esta situación se arreglara. Y aquí lo que leemos es que este consiervo no hace caso y está decidido a recuperar su deuda a pesar de lo que pudieran haber hecho, si es que
esta parábola fuera cierto. ¿Y qué hicieron los consiervos? Los testigos, los que han estado, los que vieron, se entristecieron mucho. Y esa es la actitud de aquellos que han sido perdonados. Se duelen, porque debemos ser personas que perdonan. Debemos mostrar el carácter del Señor y preocuparnos por las personas que no quieren perdonar, que no han entendido. Y debemos nosotros entender que el estándar de Dios ha sido establecido y que este Dios lleno de santidad, que nos muestra en su palabra que debe haber unidad, que debe haber comprensión, que debe haber perdón y que hay una riqueza en la comunión, quiere que vivamos así. Y estos ven que no está sucediendo, se entristecen. Y por una falta a la respuesta de la ley del Señor, ¿qué hicieron? Fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Y eso es lo que haces cuando alguien no entiende. Cuando vas y le dices y no hace caso, y llevas a 2 o a 3 y no hace caso, y le dices a la iglesia y no hace caso, y entonces dice, Señor, pues está en tus manos, Padre. Hemos seguido el proceso, hemos orado y hemos estado buscándole, pero no entiende, no hace caso. Versículo 32, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Y cuál es la actitud del rey? Le dice siervo malvado. Y algunas personas dicen, no, espérate, entonces no, otra vez, no puede ser un cristiano. Dios nunca diría eso a un cristiano. Pero ¿de qué maldad está hablando? Del pecado, de la falta del perdón. Y yo te pregunto, ¿los cristianos pecan? Sí. ¿Dios podría decirle a un cristiano pecador? Sí. Estás actuando de manera perversa. Pablo escribe en Romanos 7 y dice, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. No llevamos una vida de pecado, pero sí cometemos pecado. Toda injusticia es pecado, siervo malvado, y luego afirma el principio básico de toda la parábola de nuevo. Si te perdoné toda aquella deuda, y es la clave de esto. Si fuiste perdonado, ¿por qué tú no puedes perdonar? Y le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Se acuerdan? Es Mateo 18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es, me rogaste y entonces te lo perdoné. Estabas quebrantado, estabas humillado, reconocías, pedías misericordia y la misericordia se te dio. Y entonces Mateo 18:33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y esta es uno de los versículos más liberadores que hay. Escuche, cuando alguien cometa algo contra ti, tú tienes 2 opciones. Lo retienes y permites que eso te cause daño, o lo perdonas y te liberas de eso. A veces la gente habla de ti, o de tu esposo, o de tu esposa, o de tus hijos, y dicen cosas mintiendo. A veces serán ciertas, pero no nos gustan. A veces te hacen daño, te ofenden, te defraudan, y eso te duele y te quema por dentro. Tienes 2 opciones. Lo retienes y permites que eso te haga daño, o perdonas y lo sanas y te liberas. ¿Por qué no lo perdonaste como yo te perdoné a ti? ¿Por qué lo retuviste? ¿Por qué permitiste que eso te hiciera tanto daño? Por eso Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que deberías haber hecho. Es lo que se hizo contigo cuando se te declaró
perdonado. Y entonces viene una escritura tremenda. Mateo 18:34. Entonces su señor, enojado, ¿lo escuché? Señor, enojado, ¿le entregó a quiénes? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Esta es una escritura tremenda. El Señor tiene santa indignación contra el mal. Incluso en tu vida y en la mía, Mucha gente dice, no, este no puede ser un cristiano. O sea, Dios no lo puede haber entregado a los verdugos. ¿Ok? Leamos Hebreos. Acompáñame a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Déjeme decirle algo. Cada cristiano, cada persona que se convierte en un hijo de Dios, tarde o temprano va a sentir la disciplina, la presión de parte del Padre para que nosotros nos arrepintamos, para que confesemos, para que enderecemos nuestras vidas. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos y no bastardos. La presión, la disciplina, hace que nosotros confesemos nuestro pecado. Y eso es exactamente lo que hace la disciplina del Señor. Si usted no está dispuesto a perdonar a alguien, el Señor lo va a meter a disciplina. Lo pondrá bajo presión, lo va a poner en una situación en la que usted tiene que reconocer y tiene que arrepentirse. Y creo que esa es la intención de la parábola, al mostrarnos que bajo la presión todos debemos reconocer, confesar y arrepentirnos. No puedes pagar el pecado, y eso ya lo aprendimos, pero sí se puede perdonar al que te ha ofendido. La presión, la disciplina. ¿No dice en Corintios, Pablo escribe que algunos tomaban la cena del Señor de manera muy liberal? ¿Qué dice? Que algunos se enfermaron. Dice que algunos incluso habían muerto. En primera de Juan 5 habla de un pecado de muerte. O sea, a causa del pecado vino la muerte. En Corintios, otra vez, 1 Corintios 5 dice de uno que pecó y que la iglesia lo disciplinó y dijo, entonces lo entregamos a Satanás para que su alma no se pierda. Entonces, ¿hay una disciplina de parte de Dios, sí o no? Sí, claro que sí la hay. Así que si tú te preguntas el por qué hay problemas en tu vida, el por qué no pueden las cosas marchar bien, por qué te sientes como te sientes, por qué no tienes esa libertad, esa alegría, tal vez deberías meditar en tu vida y cómo está, reconocer la falta de perdón, que mientras estés ahí y no perdones, de la misma forma en la que tú fuiste perdonado por la misericordia y la compasión de nuestro Padre, vas a vivir experimentando la disciplina de parte de Dios. Yo le pregunto algo a los que somos padres. Cuando usted disciplina a su hijo, ¿con qué fin disciplina a su hijo? Con el fin de corregirlo. Con el fin de que el hijo cambie su comportamiento.
La disciplina es dada como el refinamiento hacia una meta. Me decían mis alumnos el otro día, profe, ¿usted cuando disciplinaba a sus hijos no los disciplinaba con sílabas? Dije, claro que sí. O sea, les entendí inmediatamente. Te lo dije, ¿cierto? ¿Para qué es la disciplina? ¡Pum! Para enderezarnos. Por eso todo aquel que viene al Padre como hijo, el Señor lo toma y le dice, sí, vienes muy mal, vienes todo torcido, pero aquí te voy a enderezar. Porque has vivido tu vida como te ha placido. Pero cuando llegas al Padre, que es Dios de orden, Él te endereza. Y para enderezar, duele. Así que si no quieres perdonar, no estoy diciendo que tu salvación se pierda si es que eres salvo. Lo que estoy diciendo es que en ese proceso, mientras no perdones, vas a experimentar tormento hasta que reconozcas, hasta que te arrepientas y hasta que perdones. Termino con Mateo 18:35. Así también, y así termina Mateo 18, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto no se le dice a los no creyentes, porque los incrédulos no pueden hacer esto. Los que no son creyentes no pueden perdonar, porque no han experimentado el perdón. No pueden actuar como Dios hacia otros y perdonar, porque Dios no está en ellos. Esto es para cristianos. Cuando eres perdonado y no perdonas, serás llevado a una disciplina. Así que si has sido perdonado, mejor es que perdones. Y dos cosas cabe destacar de esta parábola. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Tenemos que perdonar porque si no lo hacemos vamos a ser castigados. El que no perdona a los demás, escribió a alguien, rompe el puente por el que él mismo debe pasar. Termino con esto. Leí la anécdota de un viajero que fue a Birmania y cruzó un río, lo cruzó. Tuvo que nadar por el río y cuando pasó al otro lado, junto con su siervo, con su ayudante, se dio cuenta que todo su cuerpo estaba lleno de sanguijuelas. Y entonces su ayudante le advirtió y le dijo, no se te vaya a ocurrir quitarte las sanguijuelas a la fuerza. No vaya a ser que una de esas la arranques y se quede algo que no te des cuenta y después se infecte y te cause problemas. Espera, déjame preparar con unas hierbas que nosotros conocemos algo para que te bañes. Y entonces va y le prepara, le dice, báñate con esta agua. Y entonces se baña el hombre con esa agua y las hierbas de esa que prepararon empiezan a hacer que las sanguijuelas solitas se desprendan. Entonces ya se desprende de todas y dice, ay, gracias. Lo mismo pasa. Alguien te ofende. La sanguijuela de la amargura se clava en tu corazón. Tenemos que darnos un baño en la misericordia del Padre. Para que todo eso sea quitado. Yo sé que en la carne es difícil perdonar, pero es más fácil cuando recuerdas todo lo que se te ha perdonado a ti. Cuando alguien te hace algo y sufres y estás ofendido, estás herido, la respuesta es el perdón.
para que la herida no se infecte con amargura, rencor, odio, resentimiento. Después viene la recuperación, empezar de nuevo, lo que significa terminas con el ciclo de dolor y viene la restauración, la relación. Somos hijos de la familia de Dios. Llegamos como niños, tenemos que ser cuidados como niños, protegidos como niños, disciplinados como niños y perdonados y perdonando también unos a otros como niños. Amén. Que así sea entonces. No venga después, es que me hizo, es que... Perdone. Mejor venga y diga, me hizo, ya lo perdoné. Ah, gloria al Señor, y nos gozamos juntos. Próxima semana, por lo menos 4 semanas estaremos hablando del divorcio. Tema muy importante. ¿Qué dice la Biblia del divorcio? Si estabas pensando divorciarte, ven, ¿no? No es cierto, no se crea. Es una broma, no es cierto. No esté pensando divorciarse. Pero por si acaso cruzó por su mente, escuche lo que dice la Escritura del divorcio. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta tarde ya por haber permitido que estemos en tu palabra. Primeramente queremos darte gracias porque nos has otorgado el perdón de nuestros pecados. Cuando en algún momento de nuestra vida nos mandaste a traer a cuentas, y por tu bendita gracia y el convencimiento de la obra de tu Espíritu Santo, porque nos has concedido, Señor, abrazarte y venir a ti, te damos gracias. No teníamos, ni tenemos, ni tendremos nunca, Señor, la capacidad, Señor, para poder pagar esa deuda tan inmensa. Por eso mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nosotros. Gracias. Permite, Señor, que esto quede grabado en nuestro corazón. Que todos los días vivamos agradecidos por el perdón tan grande que nos has otorgado. Que todos los días, Señor, podamos recordar que si hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Debemos perdonarnos unos a otros cuando nos ofendemos. Señor, queremos tomar un minuto para recapacitar en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, muéstranos. Te pido que nos ayudes a reconocer si en nuestra vida hay una falta de perdón hacia alguien. Perdónanos si hemos sido severos, Señor, al grado de no querer perdonar a alguien. Oramos, Señor, y pedimos que nos perdones esa dureza de nuestro corazón. ¿Quiénes somos nosotros para retener el perdón cuando tú nos has perdonado tanto? Te pido, Señor amado, que nos liberes de esto, que podamos perdonar a las personas que nos han ofendido, que nos han lastimado, que nos han traicionado, a las personas que nos han hecho tanto daño, consciente o inconscientemente, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, queremos perdonar y reflejar a Cristo en nuestra vida. Oro porque sigas trabajando en el corazón de mis hermanos, sigas hablando a sus vidas, sigas, Señor, mostrándoles a ellos, a mí, Señor,
lo que tenemos que hacer. Te pido por esta tu iglesia, porque tu palabra sea, Señor, sembrada en el corazón fértil, Señor, en tierra fértil para producir fruto que glorifique tu nombre. En el nombre de aquel que merece gloria y honra, Cristo nuestro Señor y Salvador, te doy gracias. Amén, Señor.